Bueno, vamos a dar inicio a la serie de conferencias dedicadas al pensamiento de Michel Foucault. Les agradecemos su presencia y sin más preámbulo, comencemos. Primeramente, abrirá esta serie de conferencias el licenciado Eric Rodríguez Ochoa. Él fue profesor del Colegio Nacional de Matemáticas a nivel medio superior, asesor educativo en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, consejero educativo de la Universidad del Valle de México y obtuvo el segundo lugar a nivel nacional del premio Exposición de Cartel con el trabajo Laboratorio de Investigación en el marco del primer foro de Red Nacional de Servicio Social de la ANUYES. Dictó la ponencia titulada sobre los fundamentos de la noción de agencia en relación con la transición democrática, una cuestión desde la filosofía política, en el marco del sexto Seminario Internacional, Reforma del Estado y Ciudadanía en América Latina, una mirada desde las ciencias sociales, Plantel del Valle y la Casa Bladi, dependencias de la UACM. Fue becado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para la formación de investigador en seminario, lenguaje y comprensión de los textos académicos. En el mismo año fue profesor de filosofía a nivel medio superior en el Instituto de Estudios Intensivos Albert Einstein. Actualmente es investigador activo en el Laboratorio de Investigación Educativa de Aprendizaje y Desarrollo de la Habilidad Lectoescritora de Textos Académicos de la UACM Plantel Cuautepec, en colaboración con el doctor César Gordillo Pech, y su ponencia se denomina Lenguaje, Verdad y Discurso en relación al poder, planteamientos iniciales para el estudio de la obra de Michel Foucault. Así pues, escuchemos al licenciado Rodríguez Ochoa. Tiene la palabra. Gracias. ¿Sí se escucha el micrófono? Yo creo que sí, ¿no? Es como loquito, ¿no? O de adorno. Agradezco mucho la invitación, también a quienes hicieron posible el evento, ¿sí? Y efectivamente el título es Lenguaje, Verdad y Discurso en relación al poder. Son planteamientos iniciales para el estudio de la obra de Michel Foucault. Son panorama, es un marco general justamente, y al libro al que me voy a referir es al de la arqueología del saber. Quisiera empezar la plática, porque no es una ponencia, es una plática, quisiera iniciarla justo con el contexto principal. El presente estudio tiene por objetivo informar algunos planteamientos iniciales en la obra Arqueología del Saber, como resultado de una investigación de hace algunos años que plantea un análisis de caso. ¿Y cuál es este análisis de caso? Es el análisis de un discurso político. En este caso, el de Carlos Salinas de Gortari, por la política moderna en 1988. Por cuestiones de tiempo, importante es que como panorama general mencione una breve explicación de la investigación, que no por ello es menos rigurosa. La importancia de desarrollar una investigación con las aportaciones que hace el análisis del discurso está en dar cuenta que sus propuestas de análisis relacionan poder y sujeto, pero que esta relación poder y sujeto es también a través del discurso. Para algunos analistas del poder, este es visto como un efecto del sujeto. Sin embargo, para Michel Foucault es el discurso del poder el que tiene efectos sobre el sujeto, pero estos efectos no necesariamente son negativos, también son positivos. Ahorita ya lo podemos incluso platicar posteriormente. La arqueología del saber se ubica en un contexto histórico, el del surgimiento del estructuralismo en Francia. Por tanto, puede decirse que dicha obra constituye, ojo, un instrumento de análisis del estructuralismo, no que sea estructuralista. Michel Foucault, de hecho, Eribon, uno de sus biógrafos, dice al respecto, cito:
Foucault también intenta redefinir de una manera más general las relaciones de la acción política y la reflexión teórica llevada a cabo en términos de estructuras. Como ejemplo de este contexto histórico tenemos la siguiente cita. Creo que un análisis teórico riguroso del modo de funcionamiento de las estructuras económicas, políticas e ideológicas es una de las condiciones necesarias en la acción política. En la medida en que la acción política constituye una manera de manipular y eventualmente de cambiar y de trastornar y de transformar las estructuras, es decir, los cimientos. No considero que el estructuralismo sea una actividad exclusivamente teórica para intelectuales de salón. Creo que puede y debe articularse en un modo de hacer. Pensar es hacer. Creo que el estructuralismo tiene que poder otorgar a toda acción política un instrumento analítico que es indispensable. La política no tiene por qué estar obligatoriamente condenada a la ignorancia. Sin embargo, no sé, en el texto de Jorge Luis Acanda, titulado De Marx a Foucault, Poder y Revolución, dicho autor hace mención que Foucault rechazó la categoría que lo nombra como estructuralista y por ello la arqueología del saber la escribió, digamos, para deslindarse de esa corriente. De hecho, Michel Foucault se consideraba un investigador y él mismo planteaba: se puede cambiar de opinión, se puede cambiar porque se investiga. No he investigado en vano para tener la misma opinión. La crítica que desarrolló Foucault en el contexto social y que vivió en Francia se centró básicamente en tres cuestiones: relaciones de poder, saber y campos de dominio. De los 60 en adelante, 60 el saber, en los 70 el poder y de ahí en adelante a la sexualidad, pero jamás estuvo desligado de estas relaciones, que es importante, ¿no? El trabajo intelectual, de hecho, de Michel Foucault intenta responder una pregunta: ¿cuáles son los procesos de subjetivación y de objetivación que hace que el sujeto pueda llegar a ser, en cuanto a sujeto, objeto de conocimiento? Es interesante la pregunta, porque pone al sujeto no como una posición de aquel que conoce, sino que también en lo conocido está el sujeto ahí, un reconocimiento de ese sujeto, que es importante. Pero además trata de saber cómo se formaron históricamente diversos juegos de verdad, a través de los cuales el sujeto llegó a ser, como ahorita lo estamos comentando, un objeto de conocimiento. Esto nos recuerda al giro copernicano, ¿no? Cuando ya no es el sujeto y la realidad, sino que la realidad está contenida también en el sujeto. No es lo que yo esté pensando respecto a lo que me rodea, sino que en lo que me rodea está el sujeto también. La pregunta principal de este evento es la siguiente: ¿qué se puede llegar a hacer con tal estilo filosófico? De hecho, es la pregunta principal en este evento. Hay un marco general. Para poder responder a esa pregunta debemos de ser sistemáticos y hay un marco general importante. Los modos de expresión del discurso, de la verdad, etcétera, tienen un fundamento en el lenguaje, en una relación interesante, ya sea lenguaje-sujeto o sujeto-lenguaje. La obra de Michel Foucault es sobre el sujeto como objeto de conocimiento. Pero además el sujeto y estos juegos de verdad que mencionamos. Entonces, la cuestión a que esto lleva desde la filosofía es la siguiente: ¿cómo se relaciona conocimiento y verdad? Hay un primer planteamiento sobre la verdad y el lenguaje. Ahora bien, nos podemos preguntar todos nosotros, ¿qué es verdad para Michel Foucault? En una conferencia titulada La verdad y las formas jurídicas, impartida en los 70, específicamente en el 73, Foucault hace una reflexión metodológica e histórica preguntándose lo siguiente: ¿cómo se formaron los dominios de saber a partir de las prácticas sociales?
porque la arqueología tiene una tesis principal, que es escarbar, conocer cómo se formó una verdad para constituir campos disciplinarios, llámese ciencia política, llámese incluso filosofía, llámese psicología, llámese psiquiatría, llámese ciencias sociales en general. Una primera cuestión que considera pertinente para abordar dicha pregunta es la reflexión sobre la tendencia marxista. Así considera que las condiciones políticas, económicas y sociales se pueden reducir a un sujeto de conocimiento, ya que estas condiciones terminan por existir cuando el sujeto conoce la realidad más allá de esa percepción. Pero lo anterior supone un análisis interesante, porque pudiéramos decir nosotros que el discurso es aquello que solamente es hablado, también es escrito. Ricoeur tiene un texto que se llama El discurso, y ahí habla de que la forma de expresarnos, que es evidentemente la disertación, es también fijada por la escritura. Las condiciones políticas, económicas y sociales fluyen en el sujeto, de manera que éste es un producto de dichas condiciones, lo que hablábamos. La realidad en el sujeto está constituido también en lo que le rodea. Pero Michel Foucault le agrega a esta producción una noción importante y que no la va a olvidar en todos sus textos: el lenguaje. Así, a través de el sujeto ya se introduce en la relación sujeto con el objeto, y la mediación es la verdad, pero la verdad se constituye también como un lenguaje. Él es el loco, está constituyendo entonces, cuando decimos o referimos esta persona es o tiene tendencias a la locura, es porque entonces mediante la locura podemos definir también qué es aquella persona que es sana. Solo mediante la enfermedad sabemos, incluso dice Foucault, que aquello que no es, o dentro de esa categoría de enfermedad, es aquello que es lo sano, lo que está bien. ¿Cómo podría ser esto posible? Un ejemplo de esto es que Michel Foucault, en el orden del discurso, consideraba que en el siglo XIX ciertos saberes hacían disecciones en la vida cotidiana: normal, anormal, verdad, falsedad. Lo que surgió a partir de las prácticas sociales de control y de vigilancia. Foucault llega a considerarlas verdad, en el sentido que son una práctica social muy antigua y que se evidenció más a partir de la Edad Media con el nombre de indagación, siendo una forma de investigar la verdad en las órdenes jurídicas para saber quién hizo tal o cual cosa. Y que esto nos lleva a considerar después a la psicología. Cuando examina Foucault las prácticas psicológicas en el diván y demás, son una herencia justamente de estas disecciones que se hacían en la Edad Media, pero reciben otro nombre. ¿Cómo se llaman estas prácticas en la Edad Media? La confesión es una de ellas. Luego entonces, con el tiempo, Occidente elaboró, sistematizó, complejizó y reformuló estas técnicas indagatorias que datan de épocas muy antiguas de la historia de Occidente, y la práctica social reprodujo toda esta elaboración, pasando de ser formas de análisis en la Edad Media a exámenes, que se fundaron en un método de control utilizado en nuestra época por la psiquiatría, psicología, criminalística, etc. Hay otro segundo planteamiento importante sobre la verdad como relación con el lenguaje, verdad y lenguaje. Aquí nos remite a explorar un poco a Gadamer. Gadamer tiene algo que decir al respecto. Menciona que la verdad está en relación a una ciencia, entre paréntesis moderna, que liberaba de ciertos prejuicios, aunque no del todo, porque para Gadamer los prejuicios son una forma de abordar una comprensión hermenéutica, juicios previos, pues la ciencia no revela necesariamente nuestras inquietudes ante la verdad, ya que sus modelos explicativos que dan respuestas a las preguntas que formulan, se ajustan a un método. Entonces, la verdad se considera sí y solo sí se ajusta a un método.
El método, por supuesto, de la ciencia moderna, que Gadamer dice que inicia con Descartes, pero no solo con Descartes, es en general el racionalismo con Christian Wolff y demás. Tales inquietudes ante la verdad no llegan a ser resueltas, es decir, por el privilegio del método, la verdad no necesariamente se nos presenta, y sí, quizá se pueda llegar a ocultar. Cuando nosotros afirmamos que algo es verdadero, lo hacemos porque encontramos una relación en el sentido de que ese algo reúne características de la verdad, características de saber, nombrar y discursivas. Nos recuerda a esta parte de Aristóteles. Algo es verdadero si y solo si reúne en el objeto lo que en el objeto es en sí mismo. Es decir, en la relación del sujeto ante la verdad, el lenguaje lleva un papel importante. Por ello es pertinente preguntarse cómo el conocimiento llega a tener una relación con la verdad a partir del lenguaje. Quizás sea momento de preguntarnos sobre un tercer planteamiento respecto a una relación de poder además. Ya en la obra de Foucault, la relación de verdad se considera en el método Foucaultiano una unión entre el saber, conocimiento, el sujeto y el poder a través de un lenguaje. Y el conocimiento es una verdad que se solidifica con el tiempo, con prácticas discursivas, una red de redes. El poder no es sustancial como se concebía con el marxismo posterior, sino que el poder es una relación, y eso lo manifiesta no solamente en la arqueología del saber, sino en la microfísica también del poder. En la biopolítica también nos habla justo de esta parte, que las relaciones se ejercen. No solo es una cuestión de un rey, sino que estas relaciones son cotidianas y las ejecutamos y las llevamos a la práctica. Y esta relación de poder se mantiene vigente. La verdad, ojo, no solo como resultado de una relación lógica, de premisas, sino como un proceso que los individuos participan con su experiencia como empiría, como expecté, y por ello la mantiene vigente, es decir, se legitima incluso con el lenguaje. Así, en su artículo El sujeto y el poder, dice Foucault al respecto, cito: el término poder designa relaciones entre parejas, y no estoy pensando en un sistema de juego, sino simplemente, y permanecido por el momento en los términos más generales, en un conjunto de acciones que se inducen y se encuentran formando una sucesión. También es necesario distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación, que transmiten una información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. La comunicación es siempre, sin duda, en cierta manera de actuar sobre el otro o bien sobre los otros, pero la producción y la circulación de elementos de significado pueden tener como objetivo o como consecuencia ciertos efectos de poder. Estos últimos no son simplemente un aspecto de las primeras. Las relaciones de poder poseen una naturaleza específica a través de sistemas de comunicación. Yo me comunico con el otro, pero con el otro también ejerzo una relación de poder. Ejercen sobre mí también relaciones de poder. Así, la verdad sería una relación de poder como saber o conocimiento, y por eso sería también una construcción, la realidad del sujeto, construcción de realidad que se forja a través de las prácticas que los diversos campos del saber reproducen en los juegos del lenguaje. Existe democracia, existe derecha, existe izquierda, existe totalitarismo, pero esto, si lo vemos desde una perspectiva de la arqueología, estas son relaciones que se han constituido como un saber. Hay un libro que recomiendo mucho de Gustavo Bueno que se llama El mito de la izquierda, en donde él mágicamente aparece la derecha, y la respuesta negativa a esa derecha es la izquierda. Una izquierda desunida,
indefinida, y son muchas izquierdas ante una izquierda que en el origen de la derecha, en el origen está, no es que en el 1789 haya surgido con los jacobinos por el poder izquierda-derecha, sino que la derecha tiene una constitución muy antigua, que en el fondo es muy teológica, porque es trono y altar. Esta relación importante es trono y altar. En este sentido, en el mismo texto, Foucault dice con respecto a esta relación de poder lo siguiente: el ejercicio de poder no es, como lo mencionamos, una relación. Lo que es decir, desde luego, que no existe algo llamado el poder, o el poder que existiría universalmente en forma masiva o difusa, concentrado o distribuido. Solo existe el poder que ejercen unos sobre los demás. El poder solo existe en acto, aunque desde luego se inscribe en un campo de posibilidades dispersas, apoyándose sobre estructuras permanentes. Ello también significa que el poder no es una especie de consentimiento, no es algo que se pide, no es como Hobbes nos los planteaba en el Leviatán de 1651, cedemos nuestra voluntad para protección. No, dice Foucault, eso está evidentemente, el poder está allí, la relación está allí, porque no es un consenso ni es un consentimiento. En sí mismo no es renunciar a una libertad, transferencia de derechos, poder de todos y cada uno delegado a unos cuantos, lo cual no impide que el consentimiento pueda ser una condición para la existencia o el mantenimiento de la relación de poder, pero sin ello sigue existiendo. La relación de poder puede ser el efecto de consentimiento permanente o anterior, pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso. Fin de la cita. Hay otro planteamiento importante de ello, y que nos estaremos preguntando: la conformación del discurso como legitimación de poder. Y aquí es la parte interesante pues es importante conocer. Las nociones de Foucault, formaciones discursivas y orden de discurso, son fundamentales para comprender esta relación de poder y el análisis de las prácticas que a su vez son sistemas de racionalidad que apuntan a imponer un mismo significado. Y eso lo vemos en la arqueología cuando hablamos, una cosa es historia y otra cosa es historia de las ideas. Y que a nivel local y global se estructuran en el campo social, es decir, el campo de las relaciones entre los individuos. De allí que seamos partícipes de las relaciones de poder, lo cual implica que el poder, dominio y exclusión pasen por la discursividad. Defino qué es el hombre, yo defino qué es la transición democrática, defino qué es una enfermedad, defino qué es aquella persona que es sana, defino qué la medicina puede aportar, pero esas definiciones es el núcleo de esos campos. De allí que la arqueología estudie justamente cómo se formó, cómo se instauró y cómo llegó a ser esos dominios, campos de conocimiento, incluso asignaturas y materias que tomamos día a día nosotros. Parafraseando a Foucault, un discurso como el científico nombra categorías para explicar la realidad, entendido como unión de enunciados que tratan de describir al mundo y forman precisamente en conjunto un discurso, pero también son hipótesis probables. Foucault pone un ejemplo de ello en la ciencia de la clínica, cuando dice: el discurso clínico no son más que hipótesis sobre la vida y la muerte, de elecciones éticas, decisiones terapéuticas, reglamentos, etc. Podemos pensar incluso en la política. En la siguiente cita podemos cambiar incluso ello. Cito: la enfermedad mental ha estado constituida por el conjunto de lo que ha sido dicho en el grupo de todos los enunciados que la nombran, la recortan, la describían, la explicaban, la juzgaban y eventualmente prestaban la palabra, articulando en su nombre discursos, reforzando incluso la idea del enfermo, del que no es sano. Pero nosotros nos podemos preguntar algo.
Si en vez de decir la enfermedad mental ha estado constituida, podemos decir incluso la democracia, la transición democrática. La democracia ha estado constituida por el conjunto de lo que ha sido dicho en el grupo de todos los enunciados que respaldan que esto es democracia y esto no es democracia. De esta manera se pone en relieve la forma de cómo los discursos son usados, transmiten y reproducen alguna forma de dominación. Esto nos recuerda a Bacon cuando dice poder es saber. Efectivamente, el saber tiene una constitución con un poder. Y este poder incluso se ve a dos niveles. El nivel local, lo que dicen algunos, y a nivel masivo, lo que dijeron algunos pasa al otro nivel. Es algo que se transmite, incluso hasta cíclico. Como decía Niklas Luhmann, un abogado alemán, autorreferencial. El sistema es autorreferencial, es autopoyético, como decía Francisco Varela. El sistema es autopoyético, se autorreafirma incluso con ese poder. El análisis del discurso político se esconde dentro de un antagonismo imperceptible que confronta y divide. La revisión de Foucault tiene como propósito ver que el discurso se dice desde el nivel del poder para conformar a través del tiempo una legitimación que abarca incluso una nación. Finalmente, la importancia de Foucault es que se centra en las relaciones de poder que se han mantenido durante estos siglos. La arqueología del saber establece nociones y que por ello hay que entenderla como una base para el rastreo de formaciones discursivas y un orden, porque no es lo mismo formación discursiva que un orden discursivo. La formación discursiva tiene que ver con el atomismo del discurso que viene siendo los enunciados, las oraciones que dice Foucault, pero ya estructurado hay un orden de sometimiento, un orden que no podemos decir escapamos de él, más bien porque estamos inmersos, porque Foucault no habla desde la idea, habla desde la realidad, habla desde el lenguaje, un lenguaje vivo, un lenguaje que nos mantiene a nosotros. Por consiguiente, la relevancia de desarrollar una investigación con las aportaciones que hace Michel Foucault en su obra La arqueología del saber es que éstas se pueden considerar un instrumento de análisis, lo que a su vez permite que otros desarrollen propias ideas y teorías sobre la relación con la política, con la ciencia, con la psicología, etc. Por tal motivo, considero que el interés principal de esta investigación es que las nociones que plantea Michel Foucault en la arqueología son nociones que nos pueden ayudar a entender cómo se constituyen no solamente estos discursos que hemos estado hablando, sino las relaciones de poder y estos juegos incluso. Y aquí hay algo importante, en palabras de Foucault. Siempre que exista una forma de poder, existirá una forma de resistencia. Pero cuidado, porque una forma de resistencia puede caer en un fascismo, incluso dice Foucault. Hay que cuidarnos de que no esa forma de resistencia después sea una forma de poder. Saber desde el poder y un saber desde la libertad, desde lo que pienso y encuentro los límites de dicho conocimiento compartiendo con otros y no desde un marco intelectual que promueva mediante el lenguaje castigar para corregir. Gracias.